Apagones vuelven a golpear a la ciudadanía y Amado, finalmente dan una explicación oficial. Es una percepción, aquí no hay apagón. Tras varios días de queja por los constantes apagones que afectan a distintos sectores del país, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras CUET informó que el problema se debe a un déficit de energía causado por la salida de la unidad generadora de electricidad Punta Catalina 2, debido a un inconveniente técnico. La situación ha provocado la desconexión de varios circuitos pertenecientes a Edesur, Edenorte y Edeeste, lo que ha dejado a miles de hogares y negocios sin electricidad, en especial en horas de alto consumo. El CUET aseguró que un equipo técnico trabaja sin pausa para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y presentó disculpas a la población por las molestias ocasionadas. Aunque esta explicación ha sido la primera en días recientes, para muchos ciudadanos la situación revive recuerdos de años atrás, cuando las interrupciones eléctricas eran parte del día a día. Años atrás se creía que los apagones estaban superados, pero en fechas como la actual, en pleno verano y bajo temperaturas sofocantes, la recurrencia de cortes de energía empeora las condiciones de vida, afectando desde la salud hasta la economía doméstica. Ahí está el tema y las imágenes. Es que Vámonos a la pregunta del día. La gente está demandando eficiencia, dijo un caballero. Bien. Qué bueno eso. La pregunta del día. ¿Cree que la explicación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras sobre la avería de Punta Catalina 2 es suficiente para justificar constantes apagones? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Usted está de acuerdo con esa explicación oficial acerca de la avería de Punta Catalina 2 que genera los apagones constantes que estamos sufriendo? Esa es la pregunta. Muy bien, Carolina. Vamos a desmontarla a esa para que no esté interrumpiendo. Bien, miren muchachos. Adelante, Carolina. Me imagino que cada día una parte de la población de San Francisco de Macorís y del país amanece sin dormir, trasnochada, sin descansar, sencillamente gracias a Edenorte. Lo bonito de esto es que tú no tienes a quién reclamar, dónde ir, Punta Catalina, quién dé la cara por ti. Está malvada. De igual forma, tú tienes que pagar el servicio. No tienes ningún tipo de respuesta más que a que están arreglando tal cosa. Entre una y otra, a ti se te dañan los electrodomésticos, no puedes descansar, estás pagando una factura de la energía o de la luz extremadamente elevada, más del 100% a su monto que normalmente hace 2 años pagábamos. Cuando tú le agregas esta situación de lo que genera el no tener energía en tu casa, en lo que genera usted tener que comprar inversor, tener que comprar plantas, como tú vas a los negocios y tienen ya sus plantas encendidas, con el costo del combustible, de la gasolina. Cuando tú le agregas el alto costo de los medicamentos, el alto costo de la canasta, el deterioro de los servicios, la disminución del dinero en tu bolsillo o de lo que ingresa a tu bolsillo producto del trabajo, porque definitivamente si todo está más caro, el dinero vale menos y te rinde menos y puedes hacer menos. ¿Qué podemos nosotros concluir con esto? Que no estamos teniendo un buen gobierno. Que lo que esperamos nosotros los dominicanos desde un ejecutivo, una cámara legislativa y todos los funcionarios que agrupan el tren gubernamental no están haciendo el trabajo que se supone que deben de hacer desde el presidente a sus principales funcionarios. Este no es un gobierno, esto es un reinado.
Un reinado como. Adiós, pero fíjate lo que pasó con la opinión de la primera dama y sus hijas y las respuestas de Ok. Pacheco, lo que dijo. O sea, estamos hablando de gente que entiende que no se le puede refutar, porque ellos son reyes. Palabra de Dios. Bueno, Amado. Entonces, cuando tú miras estas cosas a tu alrededor, que usted tiene que trabajar bastante para poder lograr ciertas cosas y mantener su forma de vida normal, pero que igual así, tú visualizas que algo no anda bien. Y nosotros estamos a unos 4 años, 3 años de las elecciones o de un cambio de gobierno en la República Dominicana. Y tú te preguntas, ¿qué opciones tenemos? 2 años y pico todavía. 2 años y pico, sí, casi 3 Pero por ahí años. anda casi. ¿Qué opciones de cambio tenemos nosotros? No cambio que vendió el PRM, cambio real. Porque quienes apostamos, que no tenemos una bandería política per se, que apostamos en su primer momento a este gobierno y que apostaríamos a otro que llegue, tú te empiezas a cuestionar qué opciones de cambios nosotros tenemos en República Dominicana, porque el cambio que nos vendieron no fue real. Y partiendo del tiempo que le queda al presidente Luis Abinader y al gobierno del PRM, ¿qué le espera? Ese es el gran problema de la República Dominicana, que nosotros hemos vivido comprando sueños. Bueno, Amado, pues nos vendieron Oye, un sueño Oye, cuando... era y válido. despertamos. En ese momento era válido. No era válido. Yo- ¿Sabe por qué no era válido? Porque la gente tenía que entender que no es verdad. Oye, la gente tenía que entender que no es verdad, que problemas, grandes males que hemos arrastrado por años, este señor dijo en campaña que los resolvería en un año y en 2. Tú tenías Pero- que entender, espérate, tú tenías que entender como ciudadano que eso era imposible, que te estaba vendiendo sueños. Pero Digan ahora ya lo que ustedes eso quieran. sería quizá un tema como hasta para debatirlo de manera más amplia, porque estoy de acuerdo en lo que dice Yerjan, que partiendo, o sea, de la realidad que teníamos en este momento, ¿qué opciones tú tenías? ¿A Gonzalo Castillo? ¿A Leonel Fernández, que iniciaba con la fuerza del pueblo, Tal que vez ya era mejor conocemos? Gonzalo que Abinader. nadie Bueno, pero sabe. entonces Sí. también tal vez era mejor Pero tal Luis vez. Abinader. Y, Tal vez. y Tal vez. recuerda el momento del PLD. Lo que sí hay que Y lo que admitir este es muy significaba. malo. Entonces, en ese sentido, definitivamente el cambio que nos han vendido no fue real, no Yo ha tengo sido un gran- real, no es lo que esperábamos. Yo tengo un gran temor, Carolina, muchas gracias. Yo tengo Sí. un gran temor y se lo voy a decir cuando me toque la oportunidad. Francia, adelante. Bien, bueno, los Miedo. apagones, en definitiva nosotros hemos crecido como nación con ese déficit. Nosotros no tenemos, para estar en este nivel, Desde Julio fue para acá. ¿Te acuerdas de sí, Julio Fua? Julio Fua. No debemos de estar en este nivel ni de visita de más de 12 millones de turistas, que son de las obras que dice que quiere debatir el presidente, de 5 años contra 20. Pero yo quiero ver ese debate, porque no sé a qué se les refiere el presidente cuando cosas perentorias, cosas que estamos anhelando, pero no meternos en la barrica en la que ellos entienden que la manipulación eléctrica de los sectores que viven de ese renglón en la República Dominicana, que a pesar del pacto eléctrico, que fue un pacto secreto que no tuvo concurso de la sociedad, sino de sectores y de grupos económicos muy poderosos, todo parte de ahí, del entramado. Se le está explotando en la mano. El pacto eléctrico se ha explotado en la mano a quienes por lo menos lo hicieron, dice Paliza, porque así es que ellos actúan. Por lo menos tenemos ley. Pero el pacto eléctrico se supone que debía de revisar y desmontar todo aquello que ha sido un parásito del sistema.
y culpan a los usuarios que no somos los que hacemos la conexión de las pérdidas que tiene el sistema. Porque si hay algo que ha tenido claro el sistema eléctrico nacional, es que cada suplidor tendrá que adecuar su equipo a los nuevos tiempos. Y ahí hay vaina desde la época de Balaguer, desde cuando la CDE, que está ganando mucho dinero como si estuviera dando lo mejor de sí. Nosotros estamos engañados hace años. Y vuelvo y repito, nosotros no tenemos, cuando aquí se haga una evaluación real, cómo es que hemos crecido, hemos llevado un presupuesto de la nación a más de 1 billón de pesos, ha sido bajo esquema de parche, mentiras, financiamiento y de todo. Se hace necesario que el pacto eléctrico entrara para eficientizar el sistema, reducir el costo, porque hay menos pérdida y se nos está devolviendo en servicio y en precio, porque lo que no se comprende es que tú puedes tener de 100,000 pesos un salario hoy y no te da. Porque el salario está atado a un mecanismo de consumo salvaje, donde no hay control de precios. Yo ayer tuve la oportunidad que fui a una cita a Proconsumidor y escuché a Eddie Alcántara decir que tenía el problema de los pollos. Le va a ser un problema y grave. Cada vez que se aumenta la comida, un elemento básico de la comida nacional. Y escuché a Brillanca, comunicadora de un medio nacional. ¿Brillanca? Sí. ¿O Brillanca? Brillanca. Brillanca. ¿Qué hace Limber Cruz todavía en el gobierno cuando es un gran productor? Y por ahí María se va. Quizás sea la parte nodal del huevo, del pollo, y de todo, porque son los negocios del ministro. Es lo que yo he podido entender. Entonces, cuando se tienen negocios del ministro y el ministro administra, obviamente que vamos a tener problemas. Con los apagones, ya eso es hablar sobre mojado, llover sobre mojado. No tenemos un pacto eléctrico que viniera a hacer una revisión real para eficientizar los servicios, para que pueda conectar con Punta Catalina, que le ha ayudado bastante. Definitivamente tengo que reconocerlo, aunque nos costó más. Lo estoy anotando esa Sí, fecha. pero aquí. espérate. Yo lo estaba esperando. No, pero no uno de 1.025 a 5.000 millones que se robó Danilo. Espérate. Está bien que paguen por eso. Ah, el que bueno. se lo robó que Una pague. cosa Pero es la que obra yo- está. No, la obra está, pero costó, coño. Vamos Y a míralo ahí continuar. donde están los cuartos. Adelante, Jerry. Miren, yo tengo varias noches consecutivas Sufriendo. despertándome a las 3 de la mañana y no durmiendo más, porque se están llevando la energía eléctrica precisamente a esa hora. Y no hay cosa que se malacostumbre o se acostumbre más rápido a lo bueno que una gente del campo. Sí. Y yo soy un campesino. Y ahora yo estoy que cuando se va la luz se apaga el aire como que no respiro. Increíble. Te lo juro. Me tengo que levantar e irme a leer para la computadora. No puedo. Pero ya van 2 noches. ¿Tú sientes que el ambiente no te permite hacer el feedback? Es que con No el calor sé, no se no puede. sé. Porque un Nada más abanico no no sé es si es que estoy suficiente. acostumbrado, pero no sé, no puedo. Lo siento. Me voy a leer. Pero ya van 2 noches. Yo espero que hoy no me repita la misma Por el dosis. sistema te ayuda al acervo cultural y profesional porque te pone a leer. Pero no me obliguen, ¿verdad? Que no sea obligado. Entonces, miren, hace días que yo estoy preguntando en este programa, con el respeto de todos mis amigos PRMistas, ¿habrá algo que no haya empeorado en estos 5 años? Por ejemplo, una institución que podamos decir, no hemos empeorado,
hemos mejorado. Quizá usted dirá, bueno, la DGI tal vez no ha empeorado, porque eso siempre como que lo protegen. Tengo muchas denuncias del Banco de Reserva de que ha bajado la calidad, pero yo no tengo elementos de juicio para... Es que eso es evidente. O sea, yo no podría asegurarlo porque no tengo ninguna estadística, pero escucha mucha gente evidente. quejándose. La calidad del servicio. Entonces, miren, hacia el público. En una parte, yo estoy de acuerdo con la compañera Carolina cuando dice que en el 2020, para la población dominicana, la opción de cambio, de votar por Luis Abinader, era la más considerable. Exacto. ¿Por qué? Porque había un hartazgo del PLD. Ya había un hartazgo del PLD, la gente quería un cambio. Yerjan, ¿tú puedes creer que yo, primera vez que voté por un partido blanco? No, pero así fue la mayoría del Claro. pueblo, pero fue... No, porque era Aunque un fue PRD. como un Porque el 53. dominicano salió a El votar país en se divide contra entre del el Exactamente, PLD. la nosotros, gente entre no los balagueritas. votó, la gente no votó por Luis Abinader, la Ahí- gente ahí votó en está nuestro contra gran del error. PLD. La gente votó Es en casi contra. natural, es casi del- natural No, no con lo lo que se justifique. vivió No, no, aquí, no. Sí, Amado. sí, El pero nivel mira, de no lo justifique, repudio, no lo justifique. estoy justificando, el La nivel de gente tiene que repudio. aprender a votar y si no vamos a seguir Pero en es esta El nivel de juega no, 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 todo el repudio tiempo. que Mira, había mira. aquí, el nivel de Mira, repudio que miren, había en aquí, ese momento, es natural que la gente miren, saliera a votar no en por el ese- PLD ni por la fuerza del pueblo en ese momento. En ese momento, Oh. la mejor opción, por lo menos en promesa, era la del PRM, porque era un partido nuevo, porque Luis Abinader no estaba Claro. contaminado y obviamente era la mejor opción y el que tenía mayor posibilidad de ganar. Ese contaminado desde que se sentó en la Entonces, silla. por esa parte. El veneno Ahora yo lo me dejó. pregunto, El Y él amigo como tuyo. tal- yo me pregunto, ¿habrá algo que no haya empeorado? Diablo, todavía Y está es una haciendo daño, pena, Danilo. mire, Diablo. y es una pena uno tener que decirlo. Y te escuchaba, yo no he visto que el presidente haya dicho eso, no sé en qué medio lo dijo, ¿Sobre si qué? fue lo del 5 años contra 20. Sí, Miren, ayer Ayer. Sí, Ok. en Miren, un medio nacional. miren. Quisiera hacer el sin debate ánimo de 5 defender años. a Leonel ni a Danilo, Todavía está justificado. miren, sin ánimo de defender a Leonel y a Danilo, y por ejemplo el propio Balaguer, pero aquí solamente basta con visitar cualquier pueblo para que usted vea la diferencia. Solamente con el elevado de la 27 tiene Luis Abinader para perder frente a Leonel. Le estoy hablando solamente del elevado de la 27. Y usted le suma, por ejemplo, el metro, y le suma toda la organización que hubo en la República Dominicana en los gobiernos de Leonel, que está ahí, y que yo puedo traerlo aquí, sentarme y buscarla una por una y explicarlo. ¿Quién le quita, por ejemplo, a Danilo Medina, que le caiga bien a usted o no, pero estamos hablando de cosas que son palpables, comprobables? Tema de las aulas, coño. La cantidad de aulas, la propia jornada tan extendida, por lo menos en el tiempo, que falta trabajar con el currículo. Lo de INAIPI, señores, eso es importante. Ustedes no saben la cantidad de madres solteras que llevan a sus hijos ahí y se lo cuidan hasta las 5 de la tarde. Ustedes saben lo importante que es eso. ¿Mm? Bueno. Ustedes saben lo difícil que usted tener que contratar a una gente para que te vaya a cuidar a los niños en la casa, que te cuesta un dinero. Y hay gente que no tiene y Bueno, tiene que tirárselo a la abuela o Hay tiene que dejarlo a veces reconocer hasta solo. Como se armó el Estado en el proceso de crecimiento 2008 hacia acá, 2004, con el sistema educativo y laboral, con mejoría de los salarios, la inclusión de las guarderías Sí, los CAIPI. y las tandas extendidas. Entonces, miren, cuando usted habla, Y se está deteriorando Cuando- porque le están dando a los compañeros que sean nuevos suplidores, ya los que tenían la experiencia lo miren, han sacado sí, del sí, sistema. permíteme para que no se me acabe el tiempo, Francis. Miren, cuando usted habla No, yo te- de que usted te va rompo, por te- cualquier te- pueblo, y a mí te- me pasó en la Romana, yo estando en la Romana, que se me dañó el vehículo, y me dijeron, llama al 911, pues yo no sabía, y llamo al 911 y me mandaron una unidad de una vez que me atendió. Eso es importante, eso es respeto. claro. ¿Mm? La asistencia vial. eso todavía Pero yo lo veo en la además, calle. sí, Sí, está. está. Pero es una obra que está. Ah, no, pero claro. además de eso, señores, el 911. ¿Y a quién se le ocurre montar de que una gente atrás en la cama de una guagua, como sucedía antes, o montarlo en un motor herido? Ya la gente llama al 911. O sea, nos acostumbramos, mejoramos. Y por último, Punta Catalina. Señores, a partir del año 2020, y aquí la gente lo vivió en la pandemia,
Aquí se eliminaron los inversores. La gente eliminó los inversores porque se estaban dañando las baterías porque no había necesidad de utilizarlos. Y eso no es un hecho controvertido, creo yo. No. Yo creo que eso no es un hecho controvertido. Aquí hasta las plantas dejaron de... Incluso la gente que vendía... Los fanáticos te lo van a refutar, pero... No, pero no pueden, porque eso es un hecho que se puede demostrar. La gente lo puede revisar. Miren. Que en la casa de ellos mismos se vean... Claro. Miren, aquí los que vendían inversores tuvieron que cambiar a vender cámaras de seguridad. Porque eso sí, no podemos decir que mejoró la seguridad, no, eso no. Pero a nivel de la energía eléctrica, aquí dejó de irse la luz. Y yo entiendo que más de un 90% del territorio de la República Dominicana tenía luz 24 horas. Entonces yo creo... Y la eficiencia de pago anda por encima del 97%. Entonces yo creo que el país tiene que reflexionar, pero no el pueblo como tal, sino el gobierno. Bien. Le quedan 3 años y yo creo que el presidente puede hacerlo mejor y puede salir mejor. Que tú de ahí. sabes que ¿Qué es lo que yo normalmente al espero? final no es que lo hacen mejor, al final se generan ciertos desequilibrios, sobre todo ya llegando a los procesos No, y que electorales. En 1980, un grupo de dirigentes del PRD fundó una institución externa al partido cuya finalidad era básicamente el tema electoral, se llamaba la Avanzada Electoral. Yo recuerdo que aquí dirigió la Avanzada Electoral por mucho tiempo la profesora Margarita Pantaleón. Y recuerdo ver a gente como el doctor Ezequiel Antonio José María González Reyes, mi padre profesional, mi padre jurídico, prácticamente se puede decir, que se metió en la política. ¿Por qué? Se metió en la avanzada Ezequiel González, padre, se metió él, y así como él se metió mucha gente en la avanzada porque se trataba de un candidato que tenía el PRD, que era muy buen candidato, porque era un individuo que tenía una visión de poder, una visión de futuro, y que había vendido la transparencia en el manejo de la cosa pública. Por eso el eslogan de esa campaña era mano limpia, y Salvador Jorge Blanco hacía ese gesto que yo estoy haciendo, y el logo de la avanzada electoral era esa mano derecha levantada, mano limpia. O sea, se manejó un tema muy parecido al que manejó Luis Abinader en el momento en que salió en la campaña. 1980. En 1982 gana Salvador, que era un civilista, un abogado brillante, técnico del derecho, porque no era buen orador, definitivamente no era buen orador, pero era un técnico del derecho muy depurado, tipo brillante. Entre él y Vincho Castillo hacían la pareja perfecta, porque Vincho era el orador y este era el técnico. Por eso en los casos que asumieron, como el caso de Ruth Peñanina, asumieron casos en que fueron emblemáticos, eran casos para echarse la noche entera mirando un juicio. Pues bien, ese personaje llega al gobierno nacional y comienza a... Lo primero es que en la campaña prometió cosas parecidas a lo que decía Luis Abinader. El problema de la pobreza yo lo voy a resolver en 2 años o en 1 año. Yo voy a resolver el problema tal en 6 meses. Y si usted busca los videos de campaña se dará cuenta que Abinader planteaba que en 4 años iba a arreglar este gobierno, este país, totalmente. Las cosas que uno entiende que estaban mal, las iba a arreglar en 4 años o en menos iba a estar todo resuelto y esto iba a ser una tacita de oro. Posteriormente, así mismo actuaba Salvador, posteriormente, cuando gana en el 82 la presidencia Salvador Jorge Blanco, llegan una serie de gente al poder con muchas ansias, con muchos deseos, y comienzan a cambiarlo todo, y comienza a desarrollarse un proceso de corruptela enorme, tan enorme que al cazacambista Héctor Méndez lo mataron precisamente porque entendían que era la causa de que la divisa no bajara, de que la divisa aumentara. Lo mataron, finalmente hubo un proceso largo donde no se supo exactamente qué pasó, pero la mayoría de la gente y muchos manejaban la teoría de que eso vino de Palacio. Es un muerto de Palacio. Es un muerto de Palacio, o sea, así llegó.
Y en 1984, después de unas vacaciones, un asueto de Semana Santa, producto de que ya el Fondo Monetario Internacional había venido a meter en cintura al gobierno nacional, producto de que la economía andaba manga por hombro y que las cosas estaban de manera exorbitante, carísimas, como se han visto en este momento. Los precios han aumentado enormemente de cosas básicas, como las viandas, los víveres, como el pollo, el huevo, el salchichón, que son cosas que come el pobre. Todas esas cosas provocan que en 1984, después de la Semana Santa, hubo una poblada. La gente salió a la calle. No los dirigentes políticos, no los dirigentes políticos, no los muchachos de los grupos de izquierda, no. Salió el pueblo a protestar con un saldo trágico que el gobierno lo colocó en 300 y tantos muertos, porque ese pueblo desarmado lo enfrentó el Ejército Nacional a punta de bayoneta y a punta Y el de pueblo fusiles tenía la M1. percepción de que eran más de 1000. Exacto, entonces a eso voy. El pueblo tenía la percepción de que los muertos sobrepasaron los 1000 muertos. Eso fue una cosa que Salvador Jorge Blanco debió ser sometido por genocidio. Lástima que aquí no había en ese momento una ley que nos permitiera a nosotros. Era un genocidio. Sí, fue un genocidio. Y lo más grave de todo es la irresponsabilidad de este presidente, que cuando le preguntan que qué dice de lo que está pasando en la calle, por qué el ejército está enfrentando al pueblo desarmado. Y lo que dijo fue un poema, un trozo de poema que se recordó de Calderón de la Barca. Las palabras son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Eso fue lo que dijo el presidente. Un nivel de irresponsabilidad enorme. Señores, y estoy viendo un símil. Lo mismo que pasó entre el periodo 82-86 en la República Dominicana, lo estoy viendo que se está repitiendo hoy y me preocupa. Y eso, que hay un amuleto que tiene el gobierno que se llama bono luz, bono gas, bono vaina. Escolares, Navidad, la madre. Cariñito, la brisita, que es uno de los mecanismos de control social para que esto no se desestabilice más, sin reforma fiscal. No le vamos a llamar, bueno, yo no le llamaría control social. Yo le llamaría mecanismo de idiotización de la sociedad. Bueno. Porque una gente que le estén regalando 1.500 pesos cada... 2 o 3 meses. Exacto. Cuando llega la ocasión, y que el padre, la aguante madre. En el padre no. Y que aguante todos estos palos que no están dando, porque son palos que no están dando. Sí. Entonces es un idiota. Mira. Nosotros tenemos como sociedad que decir las cosas como Bueno, son para ver si el pueblo despierta. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención? La atención del gobierno, que yo sé que no me van a hacer caso, pero llamar la atención de los dirigentes, sobre todo aquellos que me conocen, que saben que yo no tengo interés particular en un proyecto político, aunque pertenezco a uno, pero no ando diciendo lo que digo para que mi proyecto político, si tengo que criticarlo, lo critico. Claro. Y eso lo saben todos ellos, los que están conmigo en la fuerza del pueblo. Ahora bien, definitivamente, señores, me preocupa. Me preocupa porque lo que pasó fue inenarrable en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. ¿Te preocupa la poblada, tú dices? Me preocupa que veo un símil como que si se estuviera repitiendo la historia. Okay. Y si se repite la historia, puede ocurrir aquello que ocurrió, que fue algo para uno desgarrarse la vestidura. Tú te recuerdas perfectamente, Francis,
Sí, ¿Te recuerdas? Carolina no, porque Carolina en ese tiempo estaba muy chiquita. Sociológicamente hablando, nacida estaba, ¿eh? sociológicamente ¿Eh? hablando, que ni era... En el 84 tú no estabas. No, ni un suspiro era, dice. Todavía Mire, tú no eras mire. ni piropo. miren, sociológicamente hablando, Y tú andabas en calzones cortos empujando una no, rueda de yo, si bicicleta. fue, en el hay que ver, campo. yo Y en el nací 96, en diciembre de El 1900. mismo pueblo que nos sacó en aquel momento trajo a Balaguer. Eso fue en abril. Abril del Yo nací en 84. diciembre del 84. Yo no estaba nacido en ese momento. Ah, no, pero pues sí, tú no diciembre estabas del nacido, pues eso fue Pero en abril. sociológicamente hablando, las condiciones no serían las mismas, Exacto, partiendo lo de que que la sociedad actual ha crecido a nivel de la clase media. Y la clase media es la que menos arriesga la vida. Quienes arriesgan la vida No, claro. son los pobres. En ese Claro. momento la sociedad era más pobre, ¿verdad? Y entonces por eso salieron mucha gente a protestar. Bien. Normalmente el de clase media protesta de otra manera. Plaza Bien. de la Bandera, pero no sale a arriesgar. De todas maneras, tengo mi preocupación por el símil. De todas formas, yo pienso que el gobierno tiene que enrumbarse, tiene que darse cuenta que la guagua El va en asunto reversa, es cómo se tiene que termina. parar, No, poner el neutro. pero, Amado, eso no va a pasar. Porque para Luis Abinader, para el gobierno del PRM, nosotros estamos mucho mejor. No, pero y Luis claro. Abinader dijo hace 3 días, el lunes, Sí, en la sí. semanal, que la clase media está mucho mejor que va. Pero nosotros presentamos la imagen Sí, acá sí, que sí. está muchísimo Injusta eres mejor. tú y yo que estamos hablando de esto. Bueno, Ah. señores, vamos a hacer contacto con nuestros Que no televidentes. esperen cambio en Carolina. ese sentido, porque para el presidente y su gobierno estamos excelentemente. Ah, bueno. Seguimos a caballo. En pantalla, la pregunta del día, vamos a presentar. Hemos estado conversando sobre los apagones. Mandé una foto a la tabla. ¿Cree usted que la explicación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras sobre la falla en Punta Catalina, Anthony, es suficiente para justificar los constantes apagones? Mire los teléfonos ahí en pantalla. Te la vamos a achacar. Saludos muy especial para Helis. Dice buenos días. Eli Polanco. Sí, deja ver si Puede es ser Heli. Polanco. Sí. Dice sí, es Heli. La doctora Heli Polanco. Buenos días, Jan, dice ella. Heli, Jan. Es Heli Polanco. Saludos a todos. Saludos. Hablen Saludos, Helis. del largo e incómodo apagón de anoche. Que para allá no se la habían estado llevando en la madrugada, solo fue ayer. Miren, Cándido nos manda las puntuales. 7 años de prisión para Alexis Medina Sánchez, condenado por acto de corrupción. Condena que deberá cumplir en Najayo. Ey, Julio César dice, gracias al PRM hoy vamos a tener que ir a trabajar trasnochado y sin saber si esta noche es el mismo palo, pero que hagan de todo, dice él. Ya solo le quedan 3 años y 3 días, se lo lleva bien contados. 1375 dice, buenos días, yo no estoy de acuerdo, ya que este gobierno no se le cree nada, está administrando este gobierno, todos los ministerios son un desastre. La antigua, tú querías cambio, el cambio te engañó. En este gobierno todos los días hay corrupción, dice él, un cambio fracasado que no valió la pena, dice Ramón Manuel Polanco. Francis, vamos a presentar a Irka. A mi hermana Irka, que está de cumpleaños. Ya Muchas lo felicidades. felicito. Larga vida. un momentito, atención, una sesión extraordinaria para el día de hoy, el Consejo de Regidores de San Francisco, y declararlo día de regocijo municipal a partir del mediodía. Del mediodía. Bendiciones para De la Irka. seguridad, que se disfrute y ese gozo. Va. Sí, sí. Mucha salud y vida para ti, para toda tu familia. Que Oye, la ¿qué dice pases Anthony? muy bien. Irka. Que yo debo- Irka, en Canadá no se va la luz, ¿verdad, Irka? No, ella está en Canadá. que yo No, debo No, digo decir, yo. aquí, miren, Yo sé, aquí. pero que le me- pregunto. No, claro que se va a ir. me sorprendió Irka hace unos días con una acción que me demostró la calidad de ser humano que es. Ah. Ella sabe a qué yo me refiero. Ok. Así que Irka, muchísimas gracias. Y de verdad que qué gran ser humano. Qué gran ser humano. Hay que decir que Lourdes Sánchez ha formado, no conozco a los demás, pero por lo menos a Irka y a Francis, que los conozco Bueno, ya tú bien. tú has Y a escuchado, los nietos. sí. y tú has demás, escuchado, a los tú muchachos. has escuchado por ahí a Carol, A Carolina. Carolina. Yo quiero conocer a Carolina mayor. porque ella, aún siendo tu hermana, veo que mantiene posiciones firmes, a veces contrarias a las tuyas, y eso Irka habla muy también. bien de la democracia familiar. ¿Qué tú podías esperar de un hijo de Tato? Así que de verdad que felicidades, Irka, un abrazo y... ¿Dónde es la vaina? Bueno, habrá que Con preguntarle a Irka, Irka. señores.
Terminamos, Carolina. Como dice Francia, hay gozo. ¿Eh? Sí.